Precioso Jesús, invocamos tu nombre, Señor. Exaltamos, Dios, y te pedimos que nos llenes de ti, Señor. Es por eso que estamos reunidos aquí. Estamos reunidos en este lugar para ser transformados por ti, Señor. Sí, Señor, para Jesús. recrearnos en tu presencia, para adorarte, Señor, para cumplir con nuestra labor como reyes y sacerdotes, Dios. Ese es nuestro anhelo, Señor, y sabemos que es necesario que estemos pegados a ti como la vid verdadera, Jesús. Te amamos, Dios. Reciba nuestra alabanza. Recibe nuestra alabanza, que es el fruto de labios que confiesan tu precioso nombre, Cristo. Sé exaltado, Señor. Que tu nombre sea exaltado y que tus enemigos sean esparcidos, Dios. Que tu nombre sea exaltado y tus enemigos sean disipados, Jesús. Tú eres Rey en los cielos y en la tierra, Jesús. Tú eres Rey y Señor en los cielos y en la tierra, Jesucristo. Precioso Cristo. Bendito Dios, abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Ven y habita por medio de la fe en nosotros, Jesús. Me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Con confianza nos acercamos a ti, Cristo. Confiado. Me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí,
traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Amén, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús.
principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. El principio era el verbo era con Dios. El principio era el verbo era con Dios. El principio era el verbo era con Dios. Fue hecha por ti, Jesús. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Y está la vida, tú eres la luz, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios.
creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Amén, Señor Jesús. Todo ha sido hecho por ti, Señor Jesús. Desde el cielo, Señor, hasta la tierra, Señor. Amén, Jesús. Amén. Tú eres la luz de este mundo, Señor. Tú eres la luz que alumbra a todo hombre, Señor. Amén, Señor Jesús. Tú resplandeces como el sol y fuego hay en tu mirar, Jesús. Te amamos, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesús. Amén, Señor Jesús. Nosotros somos hijos de la luz, Señor. Amén, Señor Jesús. Somos hijos de la luz. Bendecimos tu nombre por ello. Resplandece fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en mí. No hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los Hombres. resplandece como el sol. Fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los Hombres. La voz del Padre habita en mí. No hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. resplandece como el sol. Fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en mí. No hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Canto en los cielos. Gloria, gloria a Dios en las alturas. Y oigo el canto en los cielos. Gloria, gloria
Fuego hay en su mirada, Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti, no hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirada. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti, no hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Y oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. El canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Un hombre más vivo que tú, un hombre más vivo que tú, su nombre es Cristo. Un hombre más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú, más vivo que tú, su nombre es Cristo. Más vivo que tú, no hay ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. Ningún hombre más vivo que tú. Su nombre es Cristo. En los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Yo oigo el canto en los cielos, gloria, gloria a Dios en las alturas. Resplandece como sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti, no hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Resplandece como el sol, fuego hay en su mirar. Cristo es el más bello de los hombres. La voz del Padre habita en ti, no hay hombre más vivo que tú. Cristo es el más bello de los hombres. Amén, Señor Jesús. Hemos sido cautivados por tu persona, Señor. Todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser ha sido cautivado por ti, Jesús. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Danos de esta gracia, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a esta gracia que se derramó en tus labios. Que tu palabra halle cabida en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Que podamos sujetar los lomos de nuestro entendimiento a tu palabra, Jesús. Ayúdanos a llevar cautivo todo pensamiento hacia ti. En tu glorioso nombre te lo pedimos, precioso, precioso Mesías Príncipe. Amén.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Más o menos? ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? ¿Ya está prendido? Sí, ¿verdad? Ah, qué bueno, ok. Bueno, este luego es el que aquí me mueve las hojas, pero si quieren también prender de allá, adelante, ¿eh? Bueno, pues vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias, Señor, porque tu trabajo, Señor, Jesucristo dijo, el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el trabajo que tú tienes es con nosotros. Estás trabajando día con día, bajo muchas circunstancias en la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque la obra que tú has comenzado en nosotros la estás perfeccionando hasta el día del regreso de Jesucristo. Y gracias, Señor, porque en ti no hay desánimo para seguir, Señor, trabajando en cada uno de nosotros. Así que, Señor, aquí estamos, Señor, como decía el profeta, como barro en tus manos, en las manos del alfarero, para que tú transformes y comiences y sigas moldeando nuestra vida, Señor, para que podamos llegar a ser a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Así que gracias porque somos tu iglesia, gracias porque estamos reunidos en tu nombre y pedimos tu ayuda, Señor, para hablar tu palabra y para escucharla también. Alumbra nuestro corazón, alumbra nuestro espíritu, nuestro entendimiento y que recibamos la vida que procede de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues estamos en Primera de Reyes capítulo 2, estamos hablando de Salomón, esta situación que él vivió, como después de la muerte de su hermano Adonías, quien intentó usurpar el trono por un medio muy sutil, pidiendo como esposa, que se le diera como mujer a una joven que había sido pues mujer también de David. ¿Por qué mujer de David? Porque bueno, lo cuidaba y bueno, se podía considerar también como una mujer de David. Entonces, cuando Adonías pide a esta mujer, era para poder tener algún argumento para pelear otra vez por el trono, ¿de acuerdo? Y podemos ver cómo Adonías, con palabras lisonjeras, pudo persuadir a la mamá de Salomón, llamada Betsabé. Esta mujer que hemos hablado era una mujer simple, que se dejó llevar por las lisonjas, o sea, por los halagos, por la alabanza, ¿no?, que recibió por parte de Adonías, y se constituyó en una mujer que se unió a esta rebelión, a este intento de rebelión, y fue pues la portavoz de Adonías. Bueno, se enfrentaron con un hombre sabio, con Salomón. Salomón pudo discernir inmediatamente cuál era la verdadera y real intención de Adonías al pedir a esta Abisag, sunamita, por mujer, e inmediatamente tomó cartas en el asunto. ¿Qué es lo que hizo? Pues bueno, mandó a ejecutar a su medio hermano Adonías, ¿de acuerdo? Dijo, ya, vamos a terminar con este intento de una nueva rebelión, y esta fue la manera en la que Salomón pudo resolver ese asunto. Pero al ver que Adonías en su primer intento de rebelión pudo persuadir, pudo pues arrastrar y convencer a Joab y también a Abiatar, entonces en este segundo intento se dio cuenta también cómo pudo persuadir a su madre, a Betsabé. Entonces esto abrió los ojos de Salomón para decir, bueno, aunque Adonías ha muerto, ¿sí?, el objeto de la rebelión, el punto central de la rebelión ya murió, Adonías ya murió, pero esto aún me deja ver que aquellas personas que se unieron a la primera rebelión pueden otra vez intentar algo en contra del reino de Dios. Así que tomó cartas en el asunto y comenzó a resolver este asunto, y hemos hablado de lo que Salomón hizo con Abiatar. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27. Vamos a leerlos y vamos a continuar con lo que ya vimos de Abiatar y vamos a seguir avanzando. Dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar. ¿Por qué habló con Abiatar? Porque se dio cuenta que podría ser nuevamente un peligro para el reino de Dios. Vete a Anatot, le dijo Salomón a este sacerdote, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, porque has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre,
y además ha sido afligido en todas las aflicciones en que fue afligido mi padre. Y ya hablamos de este versículo 26, ya vimos estas palabras durísimas que Salomón le habló a este sacerdote: eres digno de muerte, pero yo no te voy a matar. Más bien, vete a tu tierra, a tus heredades, a Anatot, y no te mato por 2 razones. Y ya hablamos de estas 2 razones. La primera, porque había llevado el arca de Jehová. Esto era una labor muy especial dentro de los sacerdotes. Bueno, los levitas que tenían este encargo por parte de Dios, era realmente una labor muy, muy importante, dentro de las labores de los levitas. Y este hombre tuvo este privilegio de poder llevar el arca del Señor delante de David, pero también este hombre fue afligido en todas las aflicciones de David. Recordemos ahí en 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, que cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, David se refugió en un lugar llamado Adulam, una cueva, y esa cueva Adulam significa refugio o lugar de reposo, simboliza o representa a la iglesia, y en ese lugar de refugio y de reposo pues se encontraba aquella persona que había sido ungida por Dios, es decir, David. Ahí estaba el rey ungido por parte de Dios. Entonces este hombre Abiatar, después de que Saúl mandó a ejecutar a todos los sacerdotes de Nob, una ciudad sacerdotal, pues este hombre sobrevivió, Abiatar sobrevivió, y entonces él fue a buscar a David a la cueva de Adulam. Y nos dice la Biblia ahí en 1 Samuel 22, versículo 2, que se reunieron en busca de David todos los que estaban afligidos, todos los que estaban en amargura de espíritu y todos los endeudados. Y aquí Salomón está recordando eso a Abiatar: tú sufriste muchas aflicciones al lado de mi padre. Y aquí se lo dice, y además has sido afligido en todas las aflicciones en las que fue afligido mi padre. Entonces, dice ahí 1 Samuel 22, versículo 2, que se unieron a David los afligidos. Allí en la lista de los afligidos, sin duda alguna, estaba este sacerdote Abiatar. Abiatar había perdido todo: a su padre, a Ahimelech, a toda su familia, a todas sus pertenencias, a su ciudad perdió, ¿sí? Y entonces ahora se constituyó en un perseguido al lado de David. David le ofreció protección y seguridad. Entonces estuvo al lado de David, y este hombre experimentó muchas aflicciones al lado de David, pero al mismo tiempo pudieron experimentar y ver la mano poderosa de Dios favoreciéndolos y protegiéndolos en toda la persecución de Saúl. Bueno, entonces estas palabras de Salomón a Abiatar, sin duda alguna, fueron muy duras para este hombre. Eres digno de muerte, ¿sí? Y cuando Salomón le recuerda las aflicciones que vivió al lado de David, su padre, entonces seguramente Abiatar sintió un profundo dolor. Es verdad, he sufrido muchas situaciones al lado de David, ahora cómo le di la espalda, cómo me uní a una rebelión. Y seguramente esto fue una palabra muy dura para este hombre Abiatar. Ahora hablemos del versículo 27. Dice: así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Bueno, en este versículo 27 podemos ver 2 cosas. Número 1, la primera cosa que tenemos que ver es que Salomón, le dice la Biblia aquí, echó, ¿sí?, a Abiatar del sacerdocio de Jehová. Esto también fue algo muy, pero muy duro para Abiatar. El que saliera de estas funciones espirituales, dejar de ejercer esta función espiritual, dejar de ministrar como sacerdote de Dios, sin duda alguna fue algo muy, pero muy duro para este sacerdote, pero pues ni modo, se lo merecía. Entonces dice aquí: así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová. Bueno, lo que nos está diciendo aquí la palabra es que Salomón, esta palabra echar,
en el original hebreo significa expulsar de una posesión. O sea, recordemos que parte de la primogenitura, los primogénitos tenían el privilegio de recibir tres cosas que los distinguían de todos los demás hermanos, miembros de una familia, y una cosa que tenían los hijos primogénitos es que recibían una doble porción de tierra, recordemos eso, el sacerdocio y el reino. En este caso, esta palabra expulsar significa significa expulsar de una posesión. Él tenía esta posesión como seguramente era primogénito de este Ahimelech, podemos pensar, porque aquí se dice que fue echado de este sacerdocio, es decir, fue expulsado de una posesión, ¿sí? Y también esta palabra echar significa expatriar o divorciar, o sea, es una palabra muy dura. También significa arrojar. Entonces, este sacerdote fue arrojado, fue expulsado, fue expatriado para ya no ejercer esta función espiritual de ser un sacerdote. Entonces, la orden de Salomón que podemos ver aquí, pues bueno, en el versículo 26, Salomón le dijo en el versículo 26, vete a Anatot, a tus heredades. Y esto nos indica que Abiatar sería excluido completamente de toda participación sacerdotal. Este hombre ya no iba a poder participar más del sacerdocio. Lo perdió todo, amados hermanos, por unirse a una rebelión. Lo perdió todo este hombre Abiatar. Entonces, fíjense bien, y esta expulsión del sacerdocio, esta prohibición para seguir ejerciendo el sacerdocio, sin duda alguna fue algo de verdad muy doloroso. Se suma a todo el dolor que pudo experimentar Abiatar con las palabras de Salomón. Eres digno de muerte, pero no te voy a matar. Has sido afligido en todas las aflicciones de David mi padre, así que te echo y ya no vas a seguir fungiendo como sacerdote. Todas estas palabras fueron muy dolorosas, pero esta seguramente causó mucho dolor, el que ya no pudiera ejercer el sacerdocio. Bueno, ser un sacerdote, amados hermanos, en esos tiempos y también ahora, porque la Biblia dice que somos sacerdotes para Dios el Padre, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero ser un sacerdote era y sigue siendo un gran privilegio que Abiatar, estamos hablando de él, perdió por unirse a una rebelión. ¿Por qué digo que era un privilegio? Bueno, porque a la luz de la palabra de Dios, amados hermanos, solo Dios puede nombrar a una persona como sacerdote. O sea, no es de que de pronto digamos, pues yo quiero ser un sacerdote. Si tú eres un sacerdote, porque lo somos, a la luz de la Biblia somos sacerdotes, ¿sí? Es porque Dios nos ha otorgado ese lugar. Dios nos ha otorgado esa posición y nos ha otorgado también ese trabajo. Él nos ha nombrado como sacerdotes. Entonces, a la luz de la Biblia, escuchen bien esto, solo Dios, hermanos, solo Dios puede nombrar a una persona como sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 4. Y veamos lo que dice aquí la Biblia en relación al sacerdocio. Hebreos 5, 4 dice la Escritura, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue un sacerdote, lo sabemos, y recibió esta honra por parte de Dios, y no fue algo que Aarón haya decidido o haya buscado, sino que Dios le otorgó el sacerdocio, amados hermanos. Y el ser un sacerdote, según este versículo, es una honra. Por eso es un privilegio, dije hace un momento. Es un privilegio porque cuando Dios te nombra a ti y a mí, nos ha nombrado sacerdotes, hemos recibido por parte de Dios una honra. Es un honor el ser sacerdotes. Y Dios honra, ¿sí?, a los que le honran, y porque eso lo vamos a ver más adelante. Y Dios honra con el sacerdocio a los que Él ha llamado, y nosotros hemos sido llamados por parte de Dios. Así que hemos recibido este privilegio, ¿sí?, esta
honra, como dice este versículo, para ser sacerdotes de Dios. Así que tenemos esta honra, tenemos este honor por parte de Dios. Así que este Abiatar recibió esta honra por parte de Dios. Dios mismo fue el que nombró a este hombre Abiatar como sacerdote. Dios fue el que lo nombró. Y bueno, ahora estaba siendo expulsado de seguir esta función sacerdotal. Bueno, si seguimos leyendo aquí Hebreos capítulo 5, los siguientes versículos, pues vamos a ver algo interesante. Pero antes, esta palabra honra que vemos aquí en el versículo 4, significa, es una palabra que nos habla de una estima al más alto grado. O sea, es un privilegio, también significa eso. Es algo muy valioso, es algo que costó un precio para que pudiéramos ser llamados sacerdotes de Dios. Y los siguientes versículos de Hebreos 5, del versículo 5 en adelante, nos enseñan cómo Jesucristo pagó el precio, ¿sí?, para que tú y yo recibiéramos la honra para ser sacerdotes. O sea, antes de que Dios te nombrara a ti, que me nombrara a mí como sacerdote, Jesucristo tuvo que pagar un alto precio para que nosotros pudiéramos de manera gratuita ser llamados por Dios y recibir la honra de ser sacerdotes de Dios. Pero alguien tuvo que pagar este precio, porque esta palabra honra también nos habla de un alto precio que se pagó, de algo muy valioso, ¿sí? El sacerdocio es algo muy valioso, pero para poder llegar a ese valor se tuvo que pagar un precio. Hubo un precio que pagar por esto tan valioso que es el sacerdocio, y Jesucristo lo pagó. Y los siguientes versículos de Hebreos capítulo 5 nos enseñan esto, el precio que pagó Jesucristo. Así que vamos a leer esto. Vamos a leer otra vez desde el 4, pero continuamos hasta el versículo 10. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dice, así tampoco Cristo se glorificó, o tampoco Cristo se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Fíjense, ni aun Jesucristo se autonombró sumo sacerdote, sino que Dios, ahorita vamos a seguir leyendo, fue el que lo declaró sumo sacerdote. Pero ¿por qué Dios declaró a Jesucristo sumo sacerdote? Bueno, sigamos leyendo. Dice aquí, así tampoco Cristo, ¿qué versículo tan tremendo? Así tampoco Cristo se glorificó o se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cuando aquí se está hablando, aquí el autor a los Hebreos está citando el Salmo 2, versículo 7, y está citando también Hechos capítulo 13, versículo 33. Principalmente está tomando Salmos capítulo 2, versículo 7, está tomando esa referencia el autor a los Hebreos. Aquí, cuando está diciendo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, está hablando de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo nació como nacen todos los hombres, estuvo en el vientre de María por obra del Espíritu Santo 9 meses y nació como nacemos todos los seres humanos. Pero cuando Cristo fue a la cruz, descendió a las partes bajas de la tierra y después resucitó de entre los muertos, entonces se cumplió esta palabra, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, Jesucristo, para llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote, tuvo que pasar por la experiencia de la muerte en la cruz y por la experiencia de la resurrección. De esta manera, a Jesucristo se le otorgó, Jesucristo fue declarado por Dios mismo nuestro gran sumo sacerdote. Qué tremendo. Bueno, aquí habla de la resurrección. Vamos a leer Hechos 13:33, por favor, porque refuerzan un poquito esto que les estoy diciendo de la resurrección. Hechos 13, versículo 33. Dice, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, este versículo nos aclara que cuando la Biblia nos está diciendo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, se refiere a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo, para ser declarado por Dios nuestro gran sumo sacerdote, no tenemos que olvidar esto, resucitó de entre los muertos. Y para resucitar, primero tuvo que morir en la cruz. Entonces, esto fue lo que logró Cristo y para nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Y dice aquí el versículo 6, regresemos a Hebreos 5, ahora vamos a leer el versículo 6, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, y Cristo, fíjense bien, fíjense estos versículos, están tremendos, y Cristo en los días de su carne, es decir, en su humanidad, cuando era un ser humano, cuando estuvo aquí en la tierra 33 años y medio, siendo un hombre como tú y como yo, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces podemos ver que Jesucristo fue perfeccionado en el tiempo que vivió en su cuerpo de carne como un ser humano. Y Jesucristo podía estar clamando a Dios, rogándole a Dios, derramando lágrimas, llorando, para que con temor reverente, como dice aquí la Escritura, a Dios, quien le podía librar de la muerte. Y dice que fue perfeccionado, y esto lo constituyó en autor de eterna salvación para todos nosotros. Y por este padecimiento en la carne, y por ir a la cruz y resucitar, entonces el versículo 10 nos dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Jesucristo recibió este honor, ¿sí?, por parte de Dios, porque padeció la cruz y resucitó. Entonces, Él fue constituido por Dios como nuestro gran sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre, Abiatar, fue expulsado de esta función, fue echado de esa función. Pero aquí la Biblia nos dice que en Hebreos capítulo 5, versículo 4, que nadie recibe esta honra. ¿Sí? Nadie recibe esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, después de que Cristo resucitó, Él ahora nos puede a nosotros llamar Dios el Padre y nos otorga el privilegio de ser ahora sacerdotes, por lo que hizo Cristo. O sea, el que nosotros, la Biblia nos llame sacerdotes, tenemos que saber que fue por la obra de Cristo, hermanos. O sea, no fue nada más porque, pues bueno, ya somos sacerdotes y ya, se acabó. No, sino esto tuvo que ver por la obra que realizó Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección, sus padecimientos en un cuerpo de carne en esta tierra. Entonces, Dios lo declaró nuestro gran sumo sacerdote y Jesucristo recibió esta honra. Y ahora que Jesucristo recibió esta honra, nosotros podemos también ser honrados con el privilegio de ser llamados también sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces, de acuerdo a Hebreos capítulo 5, versículo 4, Dios mismo fue el que nombró a Aarón y a su casa para el sacerdocio, y de esa casa provenía Abiatar. De ese linaje sacerdotal provenía Abiatar. Entonces, es un honor, amados hermanos, ser un sacerdote, pero nadie por sí mismo elige este nombramiento. Dios nos llama y nos nombra sacerdotes para su servicio. ¡Qué tremendo! Y no nos confundamos, ¿no?, con los sacerdotes que conocemos, ¿no?, de una religión de la más popular en este país, ¿no? O sea, no está hablando de eso. Eso de hecho está muy distorsionado, hay muchos errores, pero tú y yo somos sacerdotes. Y no traemos aquí una sotana, ni tenemos aquí otras cosas, ¿no?, sino simplemente somos sacerdotes porque Dios nos ha nombrado
por el sacrificio que realizó Jesucristo, por su vida en esta tierra y por su resurrección. Por eso Dios nos otorga este privilegio, esta honra de ser llamados hijos de Dios, nos llama para ser hijos de Dios y nos otorga este servicio sacerdotal. Somos sacerdotes ahora. Así que gozamos de un gran privilegio por parte de Dios. Leamos algunos versículos que confirman que nosotros somos sacerdotes de Dios. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién nos hizo reyes? ¿Quién fue el que nos hizo reyes y sacerdotes? Jesucristo. Para Dios su Padre. O sea, el Padre nos otorga este privilegio por la obra de Cristo. Entonces, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Allí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice lo siguiente, el apóstol Juan, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios, fíjense bien, Jesucristo nos ha hecho para nuestro Dios por su obra en la cruz y por su resurrección, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El que seamos nosotros sacerdotes es por la obra de Cristo y no lo podemos perder de vista. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Dice, ustedes también, como piedras vivas, ¿sí?, sean edificados como casa espiritual. La casa espiritual aquí se refiere a la iglesia. La iglesia es una casa espiritual. Y dice, como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, como sacerdotes tenemos una labor, y ahorita vamos a hablar de esto. Hay una labor, y esta labor es ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, nos dice el apóstol Pedro. Tenemos que ser edificados como casa espiritual de Dios, como sacerdocio santo, y ofrecer estos sacrificios espirituales aceptables a Dios solamente por medio de Jesucristo. Bueno, el versículo 9 nos dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que somos un real sacerdocio y somos un sacerdocio santo. Ahora, en el versículo 5, el apóstol Pedro dice que como sumos sacerdotes, como un sacerdocio santo para Dios, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que tú y yo, como sacerdotes, tenemos que ofrecer a Dios el Padre, que sean aceptables y que sean por medio de Jesucristo? Porque esta es nuestra función, hermanos. O sea, no se nos nombró sacerdotes para solamente tener el título de sacerdotes. Dios nos nombró sacerdotes para algo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer como sacerdotes? ¿Qué tenemos que hacer al ser nombrados como sacerdotes? Bueno, tenemos que ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Muchos cristianos, aunque son sacerdotes, pueden ofrecer supuestamente cosas, sacrificios a Dios, pero tenemos que preguntarnos, ¿esto será aceptable delante de Dios? ¿Esto que le estoy ofreciendo a Dios es por medio de Cristo o es por mis propios medios? ¿Es por mis propias virtudes? ¿Es por mi talento? ¿Es por mi habilidad? ¿Es por mi conocimiento? ¿Es por mi inteligencia? ¿Es porque lo tengo de manera innata? ¿Es correcta esa palabra? Bueno, no sé. Pero ofrezco a Dios sacrificios espirituales que son aceptables delante de Dios. Para que algo sea aceptable para Dios, tiene que ser por medio de Cristo, hermanos.
si no ofrecemos a Dios lo que tenemos que ofrecer por medio de Cristo, no sirve de nada. No es aceptable para Dios. Dios lo rechaza. Pero cuando nosotros ofrecemos a Dios, en este caso dice el apóstol Pedro, sacrificios espirituales que sean aceptables delante de Dios, solamente sí y solo sí van a ser aceptables para Dios por medio de Jesucristo. No a través de nuestros méritos, ni de nuestros conocimientos, ni de nuestras habilidades, sino solamente por medio de Cristo. Bueno, ¿qué son estos sacrificios espirituales que como sacerdotes tenemos que ofrecer a Dios, nuestro Padre? Bueno, hablemos de algunos. Los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios como sacerdotes son los siguientes. En el Antiguo Testamento es muy interesante leer, por ejemplo, Levítico del capítulo 1 al capítulo 5, porque allí encontramos muchas de las cosas que Dios le pidió a los sacerdotes que tenían que ofrecer para Dios. Y ahí podemos ver que se habla del holocausto, de la ofrenda de paz, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la transgresión. En fin, había muchas ofrendas que los sacerdotes tenían que ofrecer a Dios, ¿sí? Y esta era la labor, era el trabajo de los sacerdotes. De hecho, los sacerdotes estaban enfocados todo el día, todos los días, a toda hora, para estar constantemente ofreciendo sacrificios a Dios. Por ejemplo, hemos leído ahí en Levítico y en Números, y en Deuteronomio, bueno, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en estos primeros 5 libros de la Biblia, cómo Dios, por ejemplo, después que le habla a Moisés de todos estos sacrificios, había un sacrificio que se tenía que hacer diario. ¿Y quién realizaba este sacrificio? Los sacerdotes. ¿Cuál era este sacrificio? Un cordero en la mañana, ¿sí? Y un cordero en la tarde antes de que anocheciera. Todos los días, este era el sacrificio continuo. Se tenía que ofrecer con harina, ¿sí? Y también se tenía que ofrecer un poco de vino en este sacrificio. Pero este sacrificio era todos los días. No había un momento en el que dijera el sacerdote, bueno, pues ahora descansamos, ¿no? Ahora vamos a descansar de esta función de ofrecer un sacrificio en la mañana y otro en la tarde, ¿no? Era todos los días. Y seguramente ahorita estás pensando que del día de reposo, ¿no? Que ese día se tenía que descansar. Sí, pero en el día de reposo tenían que ofrecer este mismo sacrificio en la mañana, en la tarde, y de manera adicional había otros sacrificios que en el día de reposo se tenían que realizar. Y podemos ver ahí que en el mes de Abib, que era la fecha o el mes en el que Israel salió de la esclavitud, tenían que celebrar la fiesta de la Pascua de los panes sin levadura y tenían que celebrarlo año con año y tenían que ofrecer sacrificios a Dios. Este cordero que se apartaba el día 10 para sacrificarse el día 14. Y tenían que hacerlo con fuego, panes sin levadura, hierbas amargas, y de todo esto se encargaban de todos estos sacrificios los sacerdotes, todos los días, hermanos. Y había fechas como el 7º mes, en el calendario de Dios, el calendario hebreo, que en el 7º mes era un mes de mucha festividad. La fiesta de las trompetas, la de los tabernáculos, la de la expiación, ¿no? Y era en tal día, en el día 10, en el día 15, en el primer día, y era una fiesta continua y los sacerdotes estaban encargados de hacer todos estos sacrificios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los sacrificios espirituales que tú y yo tenemos que ofrecerle a Dios es a Cristo, porque Cristo, amados hermanos, es la suma de todos los sacrificios que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando tú lees que se tenía que presentar tortas de trigo amasadas con aceite, todo representa a Cristo. Los pichones que se presentaban, las ovejas que se tenían que sacrificar, los becerros, en fin, todos los sacrificios, los holocaustos, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, por la transgresión, todas esas ofrendas representan a Cristo, hermanos, todas. Entonces tú y yo, como sacerdotes de Dios,
tenemos que ministrarle a Dios estos sacrificios también. Y tú puedes decir, ¿cómo? O sea, tengo que comprar un becerrito o una oveja y sacrificarla como leemos en Levítico 1 y hasta el capítulo 5. No. Pero podemos ir al Padre en el nombre de Jesús en tus tiempos de oración y decirle, Padre, en el nombre de Jesús te presento a Cristo como mi ofrenda de paz. Señor, que en este día pueda vivir en completa paz en mi relación contigo. Así que te ofrezco a Cristo, quien es la suma de todas las ofrendas del Antiguo Testamento, y ahí se habla de una ofrenda de paz. Así que, Señor, Padre, en el nombre de Cristo, te ofrezco a Cristo como mi ofrenda de paz. Y el Padre va a decir, por supuesto, es un olor grato, aceptable delante de mí. Ese es un sacrificio espiritual aceptable a Dios y es por medio de Cristo. Cristo es nuestra ofrenda de paz. Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Señor, pequé hoy. Padre, perdóname este pecado. Cristo es mi ofrenda por el pecado. Acéptala, Señor. Y el Padre va a decir, por supuesto, acepto esta ofrenda para que haya una reconciliación conmigo. Por supuesto que acepto esta ofrenda. Entonces, podemos ver que este es un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Cristo. Jesucristo es la suma, amados hermanos, de todas las ofrendas que encontramos en el Antiguo Testamento. Amén. Bueno, un sacrificio más espiritual que podemos darle a Dios y que va a ser aceptable a Dios y tiene que ser por medio de Cristo, siempre por medio de Cristo, es cuando tú le predicas a una persona que no conoce de Jesús y recibe el mensaje de salvación y acepta a Jesús como salvación por medio de tu predicación, esa persona que se reconcilia con Dios se constituye en una ofrenda agradable a Dios. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Tenemos que predicarle a otros de Cristo. Porque cada vez que tú le predicas a alguien de Jesús y esta persona recibe el convencimiento del Espíritu de Dios de su pecado y se reconcilia con Dios por medio de Cristo, entonces esa persona se constituye, según la Biblia, en una ofrenda agradable delante de Dios. De hecho, tú y yo fuimos presentados a Dios como una ofrenda aceptable cuando alguien te predicó de Cristo y tu corazón fue tocado por Dios. Cuando fuiste convencido por el Espíritu de Dios de tu pecado y reconociste la necesidad que tenías de Jesucristo para que te salvara y te perdonara tus pecados, entonces tú fuiste una ofrenda aceptable delante de Dios, todos nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 16. De esta manera podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando predicamos a otros el Evangelio de salvación y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 15, versículo 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, está hablando Pablo de sí mismo, dice, bueno, yo como ministro de Jesucristo a los gentiles, dice, ministrando el Evangelio de Dios, dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando una persona, cuando los gentiles, o sea, los que no son judíos, recibieron por la fe, creyeron en Cristo, entonces ellos fueron una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y esto sigue vigente el día de hoy. Cada vez que una persona se acerca a Cristo y recibe a Jesús como Señor y Salvador, entonces esta persona se constituye en una ofrenda agradable delante de Dios. ¡Qué tremendo! Y de esta manera nos constituimos en personas que ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Yo sé que Zacatecas es un lugar difícil, por experiencia propia lo digo, porque cada vez que he tenido la oportunidad de predicarle a alguien que me encuentro en el parque o
o sea, he tenido esa experiencia y de pronto empiezo a platicar con una persona y le comienzo a predicar de Jesucristo. Desafortunadamente he tenido esta experiencia con muchas personas. Ah, sí, ya sé de los cristianos. Yo iba a una iglesia, pero y me comienzan a contar una serie de cosas que digo, qué testimonio tan horrible hay. Y aunque tú le hablas de Cristo, ya están como vacunados para no recibir del Señor. Porque ya, o sea, quién sabe qué cosas recibieron. Y de verdad no quiero hablar de eso, porque no es el punto ahorita, pero qué horrible testimonio hay en muchos lugares. En serio que sí. Entonces es difícil. La mayoría de la gente, aquí en Zacatecas al menos, conocen algo de Cristo. A muchos se les ha predicado el Señor. Pero han sido guiados de una manera muy lamentable. Se han cometido muchos errores en la cristiandad, hermanos. Y esto ha provocado que muchas personas pues no quieran saber de Cristo. Esa es la verdad. Pero bueno, cada vez que nosotros le predicamos a alguien y se convierte al Señor, esta persona se constituye en una ofrenda agradable de Dios, para Dios el Padre, y de esta manera nosotros estamos ofreciéndole al Padre un sacrificio espiritual aceptable delante de Dios por medio de Jesucristo. Bueno, ¿de qué otra manera, según la Biblia, podemos presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo? Escuchen bien esto, a través de nuestro propio cuerpo. A ver, levanten su mano, saluden al que está a un lado, para que toquen su cuerpo. Muy bien, dile, hermano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Hace calor? Sí, yo lo sé, ok. Bueno, con ese cuerpo podemos servir al Señor. Y puede nuestro cuerpo ser una ofrenda aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos habla de cómo nuestro cuerpo puede ser presentado a Dios como un sacrificio vivo, hermanos. Así que leamos este versículo. Dice Pablo, no se conformen a este siglo, al sistema de este, no te conformes a este siglo. Fíjense, dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, ¿sí? Para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, la cual me confundí aquí, dice, a ver, vamos a ponerlo acá. Ah, sí, exacto, estoy leyendo el 2, perdónenme, es que no lo apunto aquí. Así que, hermanos, les ruego, ¿sí? Fíjense Pablo, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten ¿qué? Presenten sus cuerpos. ¿Cómo presentamos los cuerpos? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que es tu culto racional, dice aquí la Biblia. Entonces, este versículo está tremendo, hermanos, porque está hablando enteramente de nuestro cuerpo presentado a Dios como un sacrificio vivo. Fíjense, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo se presentaban delante de Dios sacrificios, y eran animalitos y se tenían que degollar, se tenían que cortar y se tenían que quemar muchos de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esas ofrendas eran animalitos que tenían que morir. Estaban vivos y de pronto morían, y ese sacrificio ya muerto era presentado a Dios, ¿de acuerdo? Pero aquí dice la Biblia que tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. ¿Cómo ven eso? Nuestro cuerpo tiene que ser presentado a Dios como un sacrificio vivo. Es decir, no tienes que degollarte, sino tienes que presentar tu cuerpo vivo como una ofrenda que sea agradable a Dios. El cuerpo humano, amados hermanos, ha sido creado por Dios para que Dios pueda expresarse y manifestarse a través de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y dice en otra parte el apóstol también, dice, glorifiquen con su cuerpo y con su espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es de Dios.
le pertenece a Dios. Y tu espíritu también, dice la Biblia. Y Dios nos ha dado un cuerpo, dice el apóstol, para que glorifiquemos a Dios con este cuerpo. ¿Qué es glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Glorificar a Dios con nuestro cuerpo, bueno, la palabra gloria es la manifestación de Dios. Es decir, que con tu cuerpo se tiene que ver expresado Dios. Se tiene que manifestar Dios a través de tu cuerpo mortal. ¡Qué tremendo! Entonces nuestros cuerpos no tienen que estar al servicio del pecado, de la lujuria, de la maldad, de los apetitos carnales que nos desvían de lo espiritual. Nuestro cuerpo tiene que estar al servicio de Dios y nuestro cuerpo tiene que ser presentado a Dios como un sacrificio vivo. Por ejemplo, pongamos cosas prácticas de cómo nuestro cuerpo puede ser un sacrificio vivo a Dios. Pensemos en la reunión de iglesia. Para muchos es fácil el decir no voy a la reunión. Por lo que quieras, porque ya es tarde, porque se oscurece temprano, porque me cansé, porque tuve mucho trabajo, porque no he comido, porque estoy enfermo, por lo que quieras. Y digo, no voy a la reunión de iglesia. Pero entendiendo que lo que dice la Escritura, que yo puedo presentar a Dios un sacrificio espiritual aceptable a Dios, y que este sacrificio espiritual como sacerdote es mi responsabilidad, presentarle a Dios sacrificios espirituales que le sean aceptables a Dios, tengo que saber que mi cuerpo forma parte de esos sacrificios espirituales. Entonces, aunque me siento súper cansado, aunque es súper difícil, complicado, entonces yo sé que presento mi cuerpo como un sacrificio y voy a la reunión. Entonces, de esta manera, yo estoy presentando a mi cuerpo como un sacrificio vivo. Porque te duele. Dices, híjole, ¿cómo de verdad me gustaría llegar a mi casa, quitarme los zapatos y que me pongan una tinita con agua caliente y con sal y descansar así, quedarme dormido, ¿no? Y ya hasta el otro día. Pero Dios dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Hoy hay reunión, tengo que ir. Tengo tarea, no importa. Tengo que estar. Porque como sacerdote, Dios me ha dado el privilegio, me ha dado el honor, la gloria. Nadie asigna a sí mismo sacerdote si no es asignado por Dios. Y Dios nos hizo a todos por la orden de la cruz sacerdotes. Tenemos ese honor, ese privilegio. Entonces, aunque estoy cansado, aunque tengo tarea, aunque tengo que planchar, aunque al día siguiente me tengo que levantar temprano, voy a la reunión y estoy presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios, y este es mi culto racional. O sea, soy intencional, lo pienso, digo, voy a ir. Es mi culto racional, amados hermanos. ¿Cómo a los cristianos les gustan estos términos? Voy al culto. Y no saben ni lo que es el culto. Bueno, ¿sabes qué es el culto? Es algo que piensas, que dices con toda la intención. En el contexto de este versículo, mi cuerpo es un sacrificio vivo, así que voy a presentarlo como un sacrificio vivo para que sea algo agradable a Dios, porque este es mi culto racional. Entonces, estamos en el culto. Pero los cristianos dicen, voy al culto, y ni entienden qué es el culto. ¿Sabes qué es el culto? El culto es presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces vienes, pues sí estás cansado, pero vienes a la reunión, es un sacrificio vivo. Otro ejemplo, tienes que ir a la escuela temprano, tu primer clase es a las 7 de la mañana. O a trabajar, entras a las 9 o a las 7 o a la hora que tú quieras. No, pues ya se me hizo tarde, ni modo, no puedo orar, no voy a leer. No. Entonces, si tú te tienes que levantar a las 6 de la mañana para llegar a tiempo a tu trabajo, ¿de qué manera presentas tu cuerpo como un sacrificio vivo? Te levantas a las 5:30. Porque dices, Señor, tengo que buscar tu presencia, tengo que leer tu palabra, tengo que estar delante de ti antes que cualquier otra cosa en el día. Así que si yo sé que a las 6 de la mañana tengo que salir de mi casa, me levanto a las 5:30 para tener un tiempo contigo, leer un capítulo de la Biblia, orar,
en base a la Escritura, entonces estás presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo, porque eso no le gusta a tu cuerpo, ¿o sí? El cuerpo lo que quiere es levantarse a las 10, qué horror, pero bueno, a las 10 de la mañana, y la Biblia nos dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces aún el tomar unos minutos antes de todas tus actividades del día para buscar la presencia de Dios, estás cumpliendo tu papel de sacerdote y estás ofreciendo a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. ¿Se dan cuenta? Es algo muy práctico, amados hermanos. Y así en muchas otras cosas. ¿De qué manera presento? Vamos a seguir con más ejemplos. ¿De qué manera presento mi cuerpo como un sacrificio vivo? Los compañeros de la escuela me invitan al antro. Papá, mamá, ándale, es que va a ser muy especial porque es el cumpleaños de Susanita. Y tú sabes cómo la quiero. Es bien inocente, es bien buena onda, ¿no? Y aunque tienes el deseo de ir a ese antro, sabes que no te conviene. Y tu corazón se deshace por ese deseo de asistir a esa reunión con tus compañeros de la escuela que va a estar padrísimo, ¿no? Se va a presentar en ese antro el doblaje de Luis Miguel. ¿Sí conocen a Luis Miguel? Yo ya me quedé muy atrás, pero bueno. Y entonces el corazón se deshace por estar en ese lugar, pero tú eres una persona espiritual y sabes que Dios te ha honrado como sacerdote de Dios, para ministrarle a Dios, para ofrecerle sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces dices, no voy, porque no me conviene, porque no es un lugar para los santos, porque es un lugar donde hay pecado, donde hay vicios, donde hay depravación, donde hay lujuria. No es un lugar apto para un sacerdote. Así que aunque tengo deseos de ir a ese lugar, ¿sí?, presento mi cuerpo como un sacrificio vivo y no voy. Y tal vez duele, ¿de acuerdo? Me impresiona que cristianos de pronto publiquen, ¿no?, que fueron a un concierto de un cantante o de un grupo pagano. Y lo publican así sus fotos en el concierto de tal grupo paganoide. Y lo peor es que muchos cristianos le ponen me gusta. ¡Qué horror! Esa es la mezcla que Satanás sutilmente mete en la iglesia, amados hermanos, porque esa es la levadura de la cual Mateo capítulo 13, Apocalipsis nos habla, de la levadura de esta mujer que mete un poquito de levadura pero leuda toda la masa. Entonces es increíble que, número uno, cristianos en su desfachatez, en su sinvergüenza, ¿no?, de manera, o sea, que no tienen vergüenza, pues, publiquen fotografías en un concierto de música pagana. Pero aún es más doloroso ver que muchos cristianos le ponen me gusta. Es muy lamentable. Y eso es de las mezclas que habla la Escritura, de esa levadura que se mete muy sutilmente en la iglesia y después leuda toda la masa, dice la Escritura. Esos son como agentes pecaminosos que de pronto se aceptan en la iglesia. Está horroroso, hermanos, la verdad. Pero nuestros cuerpos, aunque yo quiera ir a un concierto y viene a Zacatecas el grupo que quieras o el artista que tú quieras, pagano, pero de pronto podemos decir, pues cómo quisiera estar en ese lugar, ¿no? Pero presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de esta situación. Nuestro cuerpo puede presentarse a Dios como una ofrenda aceptable. Y luego, ahora sí, el versículo 2 de Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este siglo. Eso todavía tiene que ver con presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. No te conformes, en otras palabras, al sistema de este mundo, a todo lo que el mundo te propone para que te diviertas, para que lo que quieras. Dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, ¿sí?,
para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ahí está, no nos conformemos a este siglo. Entonces, podemos ver cómo nuestro cuerpo puede ser presentado como un sacrificio vivo al Señor. Bueno, veamos algo más en relación a cómo presentamos sacrificios espirituales a Dios aceptables por medio de Jesucristo como sacerdotes, porque hemos recibido ese honor de parte del Señor, ser sacerdotes. Ninguno que ha creído en Cristo puede decir que no es sacerdote. Todos los que han creído en Cristo son sacerdotes. Bueno, Hebreos capítulo 13, versículo 15, nos habla de la alabanza. Aquí en la iglesia tenemos un tiempo de alabanza antes de iniciar pues la conferencia, la plática. Y dice aquí, Hebreos 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, dice siempre, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Fíjense cómo es prácticamente idéntico a lo que estamos leyendo ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice aquí entonces, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es súper importante, hermanos, en una reunión de iglesia. Es súper importante la alabanza. No pensemos que es un tiempo para esperar mientras otros llegan. La alabanza es algo muy importante, amados hermanos. Y dice la Biblia aquí que es un sacrificio, dice, ofrezcamos a Dios siempre, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Dice aquí Pablo, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, que cuando estamos aquí, no solamente podemos cantar lo que se proyecta de las canciones, ¿no? Sino que un fruto de labios es que tú hables lo que has recibido en la semana de parte del Señor. O sea, mientras estás sentado ahí, estás levantando tus manos, tienes cerrados tus ojos, estás cantando lo que aquí nos están dirigiendo para cantar, pero también puedes de pronto, ahí en tu lugar, comenzar a ofrecer un fruto de labios que confiesen el nombre del Señor, en base a lo que has leído en la Escritura. Y puedes decir, Señor Jesús, tú eres mi pastor, Señor, tú me guías por valles de sombra de muerte, a las aguas de reposo, a los pastos delicados. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú estás perfeccionando tu obra hasta el día que regreses. Gracias, Señor Jesucristo, porque, en fin, y comenzamos a ofrecer frutos de labios. Es un fruto, hermanos. O sea, un fruto no se da de la noche a la mañana. ¿Qué significa esto? Que tú te has preparado en la semana, todos los días has estado en comunión con Cristo, has estado leyendo la palabra de Dios. El resultado será un fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. La alabanza no es para estar callados, hermanos. No es para guardar silencio. Es un tiempo para abrir nuestros labios. De verdad. Es un momento en el que tenemos que abrir nuestra boca y comenzar a declarar como un fruto de labios que confiesan su nombre a Cristo. Y tenemos que hablar de Cristo, confesar lo que es Él y cantar lo que está aquí diciéndose. Entonces, no es para venir y nada más estar como a ver qué están haciendo, ¿no? Estar todos distraídos, a ver quién entra, quién sale, ¿no? Sino es el que tú llegues con la iglesia y te metas y estés involucrado en la alabanza, hermanos. Yo veo que muchos no están involucrados en la alabanza, están distraídos, están ajenos a la alabanza. Y esto tenemos que rectificarlo, amados hermanos. Tenemos que saber que el privilegio que hemos recibido como sacerdotes, esta honra, ¿sí? Tenemos que ofrecer sacrificios espirituales a Dios que le sean aceptables por medio de Jesucristo, y la alabanza es un sacrificio, amados hermanos, es un sacrificio aceptable delante de Dios. Qué tremendo.
Entonces la alabanza no es poca cosa, es algo muy, pero muy importante. En el cielo se le adora a Dios el Padre que está sentado en el trono, a Jesucristo que está a su diestra, día y noche. Todo el tiempo se le está adorando. Cuando nosotros tenemos aquí en la tierra un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, nos estamos conectando con esa adoración celestial que se le está dando a Dios el Padre y al Cordero. Entonces, tenemos que meternos en la alabanza. Podemos aplaudir, podemos levantar nuestras manos, podemos cerrar nuestros ojos, no importa si se cayó alguien, no importa si quién entró, quién salió. Yo estoy aquí metido con el Señor, dando un fruto de labios que confiesen su nombre. Señor Jesús, te amo, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. Jesús, verbo de Dios, oh sí Señor, tú eres la palabra viva de Dios, vivifícanos hoy, más vivificado con esta palabra que leí en la semana. Y abres tu Biblia, la abres y lo lees ahí en tu lugar. Hermanos, tenemos que hacer esto. Como sacerdotes hemos recibido este honor, tenemos que estar metidos en la alabanza. No se distraigan en la alabanza. Y bueno, otro sacrificio aceptable a Dios es lo que hacemos para Dios. Y hay dos versículos, aquí mismo en Hebreos capítulo 13, el versículo siguiente, el 16, nos habla de otro sacrificio que podemos hacer para Dios, aceptable a Dios. Dice, y de hacer bien, dice aquí, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dice cómo habla de la ayuda mutua. Dice, de esto no se olviden. No se olviden de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios, dice la Escritura. Qué tremendo, hermanos. Fíjense de las cosas que pueden ser un sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo, la ayuda mutua. Es decir, que cuando tú ves a un hermano en necesidad, pues tú le puedes apoyar de una u otra manera. En ocasiones es pues hablando con la persona, a veces puedes de otra manera poder ofrecerle ayuda según la necesidad que tenga. Y esto en muchos momentos es un sacrificio. Pensemos en alguien que tiene una necesidad económica, pensemos en eso. Entonces, dice el apóstol, bueno aquí el autor a los Hebreos, de la ayuda mutua no se olviden porque de tales sacrificios agrada a Dios. Es decir, que el poder ayudar a otra persona implica probablemente que tú te sacrifiques de algunas otras cosas que tú necesitas. Puedes ver la necesidad de alguien, es que este hermano, esta familia, esta persona necesita la ayuda económica en este momento por cierta situación. Y Dios ha puesto en mi corazón el que pueda apoyarle con esto, aunque esto que le voy a ofrendar, a mí me serviría súper bien porque tengo necesidad de esto y de esto, o me gustaría comprarme esto o aquello otro. Pero entonces dice, Señor, mejor ayudo a esta persona, ¿sí? Y esto se constituye en un sacrificio del cual se agrada a Dios. Qué tremendo. Decir, en lugar de esto, mejor lo ofrendo sabiamente, por supuesto con mucha sabiduría, lo ofrendo a fulano de tal porque lo necesita. Aunque yo también lo necesito. Me es útil, pero Dios ha puesto esta carga, con sabiduría, ofrendo esta situación a esta persona que necesita, y déjame decirte que Dios ve eso. Dios lo ve y lo recibe como algo agradable, un sacrificio que le agrada a Dios. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí el autor a los Hebreos dice, de la ayuda mutua, no se olviden. No te olvides de esto, de la ayuda mutua, jamás se te olvide. Porque de estos sacrificios Dios agrada. Qué tremendo. Un versículo más que confirma esto, Filipenses 4,
versículo 18. Es Pablo escribiéndole a esta iglesia, porque esta iglesia se había ocupado de las necesidades económicas y materiales del apóstol Pablo. Y Pablo les agradece, dice, bueno, ustedes me han apoyado, ¿no? Cuando estuve en tal lugar, ustedes me mandaban ofrendas, pues para mis gastos personales. Cuando estaba viajando visitando alguna iglesia y luego a otra, ustedes me estaban mandando ofrendas por parte de Epafrodito y lo recibí todo. Gracias por apoyarme en esta labor de predicar el evangelio en la iglesia y en esta otra y en esta otra. Y en ese contexto, dice aquí el versículo 18, dice, pero todo lo he recibido. ¿Qué ha recibido? Las ofrendas que le mandaban la iglesia de Filipo al apóstol Pablo. Dice, todo lo he recibido, o sea, no se quedó con parte ahí Epafrodito, todo lo recibí. Epafrodito no se robó nada, todo me lo dio, todo lo he recibido. Dice, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Fíjense bien, esta ofrenda económica que le mandaron a Pablo, dice, olor fragante. Olor fragante. Sacrificio acepto, es decir, Dios acepta esas ofrendas. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué tremendo, hermanos. Por su mente ya va a pasar, va a empezar otra vez. No, ya no voy a decir nada. Pero fíjense cómo aún las ofrendas, amados hermanos, las ofrendas, que a veces nos cuesta mucho trabajo, son una ofrenda, son un olor fragante delante de Dios. Las ofrendas son un olor fragante delante de Dios y son un sacrificio que Dios acepta. ¡Qué tremendo! Dice, y esto es algo que le agrada a Dios. Entonces está tremendo, hermanos. Dense cuenta de esto. Entonces, aquí el autor a los Hebreos, primero vimos que de la ayuda mutua no se olviden. Si ves a alguien en necesidad, pues apóyales y con sabiduría también, hermanos, porque tienes que ser sabio, porque conocí a una persona que abusaba de esto, ¿no? O sea, de corazón se le podía dar una ofrenda, un apoyo económico, pero después ya se convertía como en una obligación y siempre llegaba como llorando, ¿no? Como chillando, ay, es que fíjate que me caí, no tengo para el curita y todo, y ya de pronto ya era una mentira, o sea, había una maña, ¿no? Había una forma de querer causar lástima, ¿sí? Para que se le diera. Y de pronto Dios también puso un freno, no, ya no. Se le apoyó en un tiempo y fue algo que procedió de mí, el que apoyaran, ¿de acuerdo? Pero ya no, ya esto va en otra dirección, así que ahí le paramos, ¿de acuerdo? Pero con sabiduría, amados hermanos, dice la Biblia, de la ayuda mutua, no se olviden, no nos olvidemos de la ayuda mutua los unos a los otros cuando tengamos necesidad. Y luego el apóstol Pablo aquí en Filipenses está hablando de este apoyo incondicional que recibió de la iglesia de Filipo. ¡Qué tremendo! Pues el apóstol Pablo necesitaba para sus gastos o no, o cómo le hacía. Bueno, la Biblia también nos dice que él trabajaba, ¿no? Dice, yo trabajo de día y de noche para no serles carga. Dice, aunque como apóstol podría ser una carga para ustedes y exigir de ustedes. Pero dice, pero no lo hago. Pero aquí Pablo le agradece a esta iglesia de Filipo y dice, de verdad, gracias por el apoyo que me han dado, porque quiero decirles, amados hermanos filipenses, que lo que ustedes me han enviado una y otra vez, estas ofrendas que ustedes me mandan para que yo predique el evangelio en la iglesia de Macedonia, en la de Acaya, vaya a Corinto y vaya de un lugar a otro, y no solo yo, sino que me acompañe Tito, o me acompañe Timoteo, o me acompañe, no sé, otros hermanos. Quiero que sepan que cada vez que ustedes ofrendan, amados hermanos, esto es un olor fragante delante de Dios. Dios dice, esto me agrada.
Dice, y esto es un sacrificio aceptable y agradable delante de Dios. Entonces, como sacerdotes, amados hermanos, estos son los sacrificios espirituales que le presentamos a Dios por medio de Cristo y que son aceptables. Qué tremendo, ¿no creen? Bueno, vamos a dejarle aquí, hermanos. Pensé que hoy iba a poder terminar con Abiatar, pero veo que no y me falta todavía un recorrido un poquito largo. Pero vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, y sepamos que hemos recibido por parte de Dios el honor, ¿de acuerdo? El privilegio de ser sacerdotes para presentar a Dios sacrificios espirituales que le sean aceptables. Y estos sacrificios espirituales son por medio de Jesucristo. Amén. Pues Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, cómo tú eres el que nombra a los sacerdotes. Nadie para sí mismo toma esta honra, sino el que es llamado por Dios. Y tú nos has llamado, Señor. Nos llamaste de este mundo para salir de este mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nos hiciste un llamado para ser tuyos. Y ahora como tuyos recibimos este llamamiento y tú, Señor, nos declaras sacerdotes para presentar sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y este otorgamiento de sacerdotes que tú nos has dado es algo de mucho valor, de un precio muy alto. Y ese alto valor, ese alto precio lo pagó Jesucristo con su vida humana perfecta en esta tierra. Señor, clamando a ti, derramando lágrimas, aprendiendo obediencia en su cuerpo de carne. Señor, muriendo en la cruz y resucitando. Por eso, Señor, tú lo has declarado sacerdote según el orden, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y gracias, Cristo, porque estás en el cielo a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote. Te bendecimos. Y nosotros aquí en la tierra también somos sacerdotes de Dios. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Bendice a tu iglesia, bendice a tu sacerdote, Señor. Bendice a tu real sacerdocio, a tu sacerdocio santo, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.